Ok. Y voy a compartir pantalla un momento. Estamos con lo mismo. Ya va. Ok. Hola. Hola, Jordi. Bueno, Aquí estoy. genial, genial, genial. Espérate, ya te voy a dar paso de panelista. Voy a presentar a Verónica y te hago paso de panelista, Genial. de coanfitrión. Bueno, muchísimas gracias por estar esta tarde. Sabemos que es domingo, ya estamos finalizando estas sesiones de la primera cumbre de médicos venezolanos en el extranjero. Han sido unas jornadas densas de información súper importante, interesante y que queremos compartir con todos ustedes. Una iniciativa de 4 asociaciones, la Asociación de Médicos Venezolanos en España, Asociación de Médicos Venezolanos en el Perú, Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina y la Asociación Venezolano-Americana de Médicos en los Estados Unidos. Y hemos contactado con gente impresionante, maravillosa, con un nivel académico excepcional. Y bueno, parte de ellos los tenemos aquí esta tarde cerrando nuestras conferencias de AMEBES. Muchísimas gracias a Verónica Lander, que ha sido mi apoyo en la coordinación también de esta parte de España. Y muchísimas gracias a Jordi, que nos vas a dar una presentación excepcional. Verónica, lo que hace es hablar de ti, de lo encantador que eres, y no solamente eso, sino de la plataforma que le encanta. Así que estoy segura que esto va a ser una presentación maravillosa. Y bueno, para presentarles a Verónica, es médico egresada de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Luis Racetti. Ha hecho un diplomado en docencia en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela en el 2014. Hizo una residencia asistencial en medicina interna en el Hospital José Gregorio Hernández de Venezuela y actualmente está como médico en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y es coordinadora de la provincia de Baleares por la Asociación de Médicos Venezolanos en España. Y además es mi soporte incondicional. Es una persona sumamente trabajadora. Gracias a ella tenemos la página web que nos ha ayudado. Y bueno, yo no le puedo echar más flores a Verónica porque se me pone más roja. Sí. Bueno, Verónica, la pantalla es tuya. Muchísimas gracias y te dejo. Perfecto, ya voy a compartir. Primero que todo, disculpen que tuve un fallo con el ordenador que se supone que es bueno y pues he tenido que recurrir al abuelo, que tiene más de 8 años, por lo cual va a tardar un poquito en procesar, pero ya pronto va a andar. Vamos a darle un poquito de paciencia. Pues bueno, como ya dijo mi compañera, soy Verónica Lander, me encuentro en un puntito del mundo que me gusta mucho y que me ha dado la bienvenida, que es Mallorca, en las Islas Baleares de España. Y como verán, tiene su mar, tiene sus montañas y pues es una gran ciudad. Y desde aquí, desde este rincón, pues quiero presentarles esta ponencia que se llama Vulnerabilidad ante el SARS-CoV-2 y qué vamos a hacer con los pacientes que son vulnerables, ¿ok? Y la experiencia básicamente está basada en la información que tenemos en España. Me gustaría hacer una declaración primero, es que esta presentación está diseñada por mí y que está basada con información de fuentes oficiales. Lo otro, que las imágenes que he usado, algunas son mías y otras son extraídas de imágenes libres de derecho de autor, de los artículos de investigación que les voy a exponer y de las guías y protocolos del Ministerio de Sanidad y de la Asociación de Médicos del Trabajo de España. Igualmente, no soy médico del trabajo, pero sí llevo 3 años trabajando en un servicio de prevención y por eso esta parte de la ponencia. Y la realización de esta conferencia es de carácter académico, no tengo ningún fin político ni fines de lucro. Igualmente, declaro que no he recibido ningún tipo de financiamiento por hacerlo. ¿Qué preguntas quiero responderles en los próximos minutos para hablar sobre la vulnerabilidad? Primero, ¿cuándo hablamos de vulnerabilidad ante el coronavirus? Posteriormente, ¿qué medidas de seguridad podemos aplicar en el trabajo? Y lo último, ¿de dónde sacamos esta información? Antes de comenzar con el tema, quiero hablarles un poco de la importancia. Al menos aquí en España sabemos que hay un grupo laboral bastante grande de 19
de los cuales el 2,1% son personas mayores de 65 años. Ya luego les iré hablando del por qué pongo estos datos en rojo. El 56% de estas personas que trabajan están en riesgo de contagio de coronavirus en su puesto de trabajo. También tenemos que en España hay 6 millones de personas con diabetes, hay 300.000 personas con cáncer, de los cuales 100.000 son menores de 65 años, es decir, que 3 millones de personas en España sufren de POD, 22% admite que fuman, y hay 3 millones de personas que padecen de enfermedades raras, por lo cual estamos viendo que es importante conocer cuál es la vulnerabilidad que pueden tener estas personas ante el coronavirus y ayudarlas a proteger. Mundial tenemos que han muerto 7.000 sanitarios con cifras oficiales. Por otra parte, tenemos que se ha llamado a los médicos jubilados a que sean voluntarios para ayudar en contra de la pandemia, y la gran mayoría de estos médicos son mayores de 65 años. Y por otro lado, también, aunque no tenemos cifras oficiales en Venezuela, sabemos que hay muchos sanitarios que han fallecido por el SARS-CoV-2, por lo cual es importante que estudiemos esto. Quiero volver un poquito atrás para hablar también de las enfermedades raras, porque no solamente vamos a hablar de personas que pueden tener estas enfermedades raras, sino que algunos son cuidadores de personas en enfermedades raras, y no hay una legislación que diga, pues mira, yo te voy a dar de baja porque tú cuidas a alguien, porque no lo puedes hacer porque es una persona que está sana. Entonces, es importante recordar que tenemos estas personas que no hay la suficiente data para determinar qué tan vulnerables son, y por ello también debemos recordar esto en los estudios que nosotros realizamos. Y bueno, podría seguir toda la tarde, toda la noche diciendo patologías, pero nada más voy a decir 2 cosas más sobre la importancia de este tema. Uno, que a nivel de los que somos sanitarios, sí es considerado accidente laboral, aunque hubo un momento donde lo retiraron, ya nuevamente desde agosto es considerado un accidente laboral, por lo cual están dadas las acciones a tomar cuando nos contagiamos por coronavirus. Y lo otro es que también hay que anteponerse a la adversidad, y mucho de esto tiene que ver con lo que hace la medicina laboral, que es adaptar los puestos. Por ejemplo, hay muchos lugares como han adaptado sus habitaciones de turistas a ser un lugar de trabajo para personas que tengan algún tipo de sensibilidad, o empresas que le contratan para que puedan trabajar en estas habitaciones, y también las cocinas de los hoteles se han convertido en lugares donde se hace comida para llevar a los hogares. Continuando, vamos a hablar un poquito de los conceptos que son importantes para conocer la vulnerabilidad y toda esta parte del estudio. Primero, la sensibilidad es definida por la Ley 31/95 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como aquellos trabajadores que por sus características o por sus patologías o su estado biológico son especialmente vulnerables a los riesgos derivados de su puesto de trabajo, o sea, de su actividad habitual. Por otra parte, riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra algún daño derivado o realizando su actividad laboral. Y en consecuencia, o en este seguimiento de ideas, tenemos que la vulnerabilidad es un concepto que se ha ido acotando en este momento para hacer un poco de diferencia con la sensibilidad a la probabilidad de que una persona sea afectada por una sustancia o por un riesgo superior a lo normal del esperado en su grupo etario y su sexo. Y esto ya sea por sus características personales o por su mayor exposición a la media. Es decir, si y una persona ingeniero que trabaja en una oficina, obviamente el médico es más vulnerable a contagiarse de coronavirus que este ingeniero que a lo mejor trabaja en una oficina. Pues obviamente al comparar uno con el otro podríamos decir, si este es mayor de 65 y tiene hipertensión, pues es más vulnerable, y aparte porque tiene una susceptibilidad y también porque tiene ese mayor nivel de exposición. ¿Qué nos compete a este punto? Pues conocer que en este momento nos estamos exponiendo a un agente biológico, y estos agentes biológicos del año 97 han sido calificados a un nivel de riesgo, y básicamente la diferencia entre uno y otro
es la probabilidad de que ese patógeno nos cause una enfermedad, la gravedad de la enfermedad y la existencia o no de profilaxis y tratamiento eficaz. En junio del 2020, la directiva de la Comunión Europea pues, ha dicho que ha concluido que está a nivel de riesgo 3, que significa que nos puede causar una enfermedad, que hay una transmisión, que hay un peligro a nuestros trabajadores y que hay posiblemente, aunque yo aquí difiero porque considero que debería ser del grupo 4, que hay una profilaxis y un tratamiento eficaz. Obviamente en los próximos meses, y esperamos que sean días o semanas, tendremos ya un método de profilaxis y concordaría con el nivel 3. Pero lo dejo como un interrogante. ¿Realmente es un nivel 3? Ok, en cuanto a lo que quise expresarles aquí de lo que es España para explicar un poco lo que estamos valorando, es que en España yo he decidido hacer esta gráfica para explicar cómo son los niveles de atención. Tenemos una población general que accede básicamente al servicio público o a un seguro privado. No sé si se ve la flecha que... Ok. También tenemos en este grupo a las personas que son sanitarios y sociosanitarios, las personas con coronavirus, y he sacado a los que son trabajadores no vulnerables y trabajadores vulnerables. En España el ente rector en el momento actual de la pandemia es el Ministerio de Sanidad, que está regido por un comité de expertos que asesoran a este ministerio y nos dan las directrices de lo que tenemos que hacer para luchar contra. Igualmente tenemos las comunidades autónomas, que a nivel de Venezuela son como los distintos estados, pero cada uno tiene unas características particulares. En consecuencia de ese lugar, los centros de atención primaria, que son los que atienden al grueso de la población, van a recibir las directrices. Oye, en Baleares, por ejemplo, que somos turísticos, pues vamos a hacer esto en los aeropuertos, vamos a blindarnos, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer cosas. Todo esto va a traer en consecuencia todos los o negativos en la población. Y unos que estamos un poquito más detrás de toda esta sombra y detrás del juego, y en paralelo están los servicios de prevención laboral, ¿okay? Que se han encargado de apoyar a la gestión de atención primaria y que también reciben órdenes del Ministerio de Sanidad para ayudar en la gestión de específicamente el grupo de la población que son trabajadores. ¿Cuáles son las 4 actividades básicas? Pues valorar quiénes son vulnerables o no, y los que son vulnerables de su puesto, posteriormente hacer una evaluación y seguimiento de los contactos estrechos, casos sospechosos y confirmados de coronavirus, asesorar a las empresas en medidas de prevención y a las que lo soliciten realizar los test. Y por último, que como para brindar mérito a lo que siempre estoy diciendo, pues existen iniciativas académicas como la que estamos haciendo ahorita en esta primera cumbre digital, y los grupos como Epidemis, que han estado ayudando a transmitir información que sea veraz, que sea confirmada, y también a desmentir los bulos que se prestan a seguir dentro de las pandemias. Y entrando un poquito más en tema, los 2 documentos básicos que considero importante transmitirle a todos ustedes es que hay documentos que nos han ayudado a trabajar en esta pandemia. El primero es el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales, que ha tenido distintas actualizaciones desde marzo hasta octubre. Esta creo que es la 6ª o la 7ª actualización, y son basados en todos los estudios que se van haciendo y toda esta información que tenemos sobre el coronavirus. Ahora que ya sabemos un poco más cosas, pues las medidas de protección que se ofrecen a los trabajadores son distintas. Todo esto viene por la Comisión Europea que rige las decisiones que se tomen, Y el otro documento, el cual a mí me ha gustado mucho, no es porque esté en el área de medicina laboral, pero me parece que está muy bien hecho, es los criterios de vulnerabilidad que nos ofrecen los especialistas de medicina laboral. Para salirme un poquito de tema, pero darle base al por qué hablar tanto de la sensibilidad, aparte de lo que ya dije en la importancia, he traído 2 artículos. El primer artículo, básicamente lo que intentó, su objetivo era buscar un modelo de predicción de riesgo para evaluar la progresión a neumonía en personas que habían sido diagnosticadas de COVID.
Ellos primero hicieron un estudio y revisaron todos los estudios que dijeran, pues mira, la diabetes, la hipertensión, está en todas las personas que están diagnosticadas de coronavirus. Y posteriormente, con un grupo de personas que se ofrecieron voluntarias, las primeras fueron de Wuhan, un total de 227 personas, ellos hicieron un modelo logarítmico de regresión para determinar qué riesgo tenía esas personas posteriormente de tener una neumonía. Y para validar su estudio, pues lo hicieron en otras dos poblaciones de China. ¿Qué es lo que realmente quería decir de este estudio? Que no es realmente subjetivo, que en las valoraciones que hicieron en estos diagramas de bosque, pueden ver que los artículos que revisaron tienen una tendencia a designar la hipertensión, las enfermedades renales, las enfermedades pulmonares y la diabetes como factores de riesgo para que se compliquen las personas que tienen coronavirus, ¿ok? Sin embargo, sí podemos ver que no todos los estudios son significativos, que no todos los estudios pudieron llegar a una conclusión, incluso algunos tenían la tendencia a decir que más bien eran un factor protector, lo cual en algunas cosas no podría tener coherencia, pero con esto, más que todo les digo, tenemos muchísima información, hay mucha gente generando información, pero debemos ser críticos en el momento de dar una respuesta y decir, mira, tengo un artículo nuevo, sí, pero realmente ha tenido una rigidez, una valoración, una calidad de selección. Eso es lo que nos llega a decir a nosotros si realmente una persona hipertensa, por ejemplo, este que hizo Liu, sí nos dice realmente que es un factor de riesgo, pero este que está aquí de Juan no tiene una conclusión. Para no andar tanto acá, otro artículo que sí me gustó porque fueron un poco más precisos en hacer su revisión, tuvo como objetivo ver la prevalencia de mortalidad en los pacientes que fueron hospitalizados por coronavirus y cuáles eran los factores de riesgo asociados a mayor probabilidad de fallecimiento. Es decir, con esto quiero decir que cuando nosotros decimos que esta persona es vulnerable, realmente lo que estamos diciendo es, oye, que si se nos enferma, puede pasar a la lista que no queremos. Entonces, por eso tenemos que protegerlo y ese es el objetivo que tienen los médicos del trabajo. Entonces, estos autores, de forma independiente, valoraron más de 1000 artículos, de los cuales cuando hicieron todo el cribaje, se quedaron solo con 58. Estos 58 artículos fueron estudios de cortes, donde valoraron cómo seleccionaron a los pacientes, si valoraron realmente la posibilidad de sesgos y también valoraron la forma en que expresaron los resultados. Cuando ellos dijeron, pues mira, estos son los que son, se quedaron con una población total de 122.191 pacientes. Estos 58 estudios pertenecían básicamente a Asia, a Europa y a Estados Unidos. Y uno que estaba en Estados Unidos hacía referencia a la población de América Latina. Así que aquí no tengo información específicamente de América Latina. Lo que sí concluyeron es que la tasa de mortalidad fue de 18% para el coronavirus y que Europa tenía la mayor tasa de mortalidad aproximada entre 22 y 26%, y Italia y España son los dos primeros países con mayor mortalidad de Europa según las conclusiones de estos autores. ¿Qué encontraron con relación significativa? Pues que la edad, el sexo masculino, el estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos, la obesidad, hipertensión, diabetes y ya las que conocemos, cáncer, enfermedad cardiovascular, tienen una relación significativa con mayor probabilidad de... Entonces, ya sabemos que la persona es vulnerable, que ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con este desastre? Porque ya sabemos que hay un montón de personas que están en edad laboral y tienen patologías asociadas a mayor vulnerabilidad. Pues bueno, el plan del Ministerio de Sanidad de España hizo 3 medidas. A nivel general, que era reducir los aforos, estrategias para hacer continuidad laboral, es decir, estas personas las tengo que retirar o tengo que hacer algo para protegerlas, redistribuir las tareas de las empresas y dar información y formación a las personas. Luego hablaron de cosas más específicas como hacer barreras en los puestos de trabajo cuando comenzó la información. Oye, que se transmite por gotas. Oye, que es aerosoles. No, que son gotas, no aerosoles. Y pues luego esto de la delimitación de espacio, que si 2 metros, que si 4 metros. Esto fue variando en el tiempo, pero bueno, ya tenemos cosas más claras. Y por último,
y lo que se ha establecido, el uso de la mascarilla, que es el uso de equipos de protección individual, y nuevamente valoración de riesgo individual de cada trabajador. Aquí las famosas tablas, que a algunos nos ha roto un poco la cabeza, pero para explicarles un poco lo que valoramos, el Ministerio ha hecho este tipo de tablas y las ha dividido en ámbitos sanitarios, sociosanitarios, o sea, personas que atendemos directamente a otras personas, y personas que no están en el ámbito sanitario. Lo primero que nos dijeron es, mira, sabemos que estas patologías te hacen vulnerable. Tienes que valorar si son controladas, no controladas, si tienen más de 2 comorbilidades, y vamos a dividir los grupos de personas mayores de 60, las personas obesas y las personas embarazadas en unos grupos aparte. Luego que sepamos estas patologías, vamos a ver cuáles son el tipo de trabajo que tienen estos empleados, ¿ok? El primer nivel de riesgo es aquellos sanitarios o sociosanitarios que están en zonas que no son COVID, ¿ok? Hacen actividades sanitarias, pero no tienen que estar en una zona COVID. Nivel de riesgo 2 es que puedan a lo mejor estar posiblemente tengan coronavirus, como las personas que reparten la comida, realizan la limpieza de los lugares. Posteriormente el nivel 3, donde la cercanía a estas personas, o sea, romper esa barrera. Y el nivel de riesgo 4, que obviamente ya estamos hablando de los que están en la UCI, entre otros, ¿vale? Cuando ya conocemos estos niveles de riesgo, pues lo último que valoramos es cuáles son las conclusiones. Entonces, si tenemos un médico que es cirujano y que tiene diabetes y tiene más de 60 años, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro cuadro y digo, pues mira, tiene más de 60 años, tiene una patología y me dice que está controlada y es cirujano, es un nivel de riesgo 3. Entonces, la conclusión sería, puede continuar su actividad laboral, pero no puede estar en una zona COVID. O sea, puede ir a operar una persona que sepamos que no tiene COVID, pero no puede entrar en una zona COVID. Para eso este cuadro. Lo mismo que hacemos en el ámbito sanitario, lo hacemos en el ámbito no sanitario. No voy a explicar porque el cuadro es exactamente igual, solamente que explica las distintas tareas y la posibilidad de que se enfrenten o entren a una área COVID. Y la acotación que nos hace el Ministerio de Sanidad es que esto es poder dar una respuesta rápida o más adecuada y poder valorar de una forma más íntegra a los trabajadores. Sin embargo, hay casos que tienen que ser valorados de forma individual y de allí viene el apoyo que hay entre atención primaria, especialistas y médicos del trabajo. ¿Qué documentos concluyen? Tenemos 3 cosas. Esto nos permite decir, pues mire, este trabajador yo le tengo que dar de baja porque no lo puedo adaptar. Es un trabajador que su trabajo era intubar a las personas y no hay más nada, no le puedo adaptar. Entonces, estas personas van a una baja laboral y hay que cuidarlo. Si les podemos adaptar, si podemos decirle por lo menos, pues este médico ahora me hace telemedicina, que sería una opción viable, pues decimos, mira, es vulnerable y por lo cual a esta persona le vamos a adaptar su puesto de trabajo. Y si nos hemos contagiado, el otro documento que se utiliza aquí en España es la declaración de accidente laboral para los que somos sanitarios y sociosanitarios. En contraste, tenemos la propuesta que ha hecho la Asociación Española de Especialistas de Médicos del Trabajo, que valora a los trabajadores desde 4 puntos. Es un poco más holístico y le da una puntuación a todo. Entonces, habla de aspectos generales, las patologías de base, el sector laboral y la gestión preventiva de la empresa, que básicamente tiene que ver con la adaptación del puesto de trabajo. Entonces, esa gestión es los protocolos específicos que genera la empresa o que el servicio de prevención le aplica a la empresa, las medidas de protección colectiva y el seguimiento que hace la medicina laboral a estos trabajadores que han sido catalogados como vulnerables o sensibles ante el coronavirus. Ok. Supongamos que tenemos un bombero, entonces tiene 60 años, ya le pongo un punto, es hombre. Aquí no valoran mucho lo que dijeron en el trabajo anterior sobre que los hombres tienen mayor riesgo, pero sí valoran la parte de que las mujeres podrían tener mayor riesgo. Luego colocan una tabla donde están todas las patologías. Sé que no se ve muy bien, pero básicamente la diferencia con la sanidad
es que aquí hablan de enfermedades enfermedades reumáticas y autoinmunes, las colocan aparte de las enfermedades con inmunosupresión, hablan sobre las personas que acaban de salir de una cirugía mayor y también hablan de las personas con enfermedades con alteración de la coagulación que no las en la tabla del Ministerio de Sanidad. Igualmente, también hablan ya en las características personas que tengan intestinales y personas con trastornos psiquiátricos. También las nombra por su imposibilidad quizás en algún momento a aceptar las medidas. Luego hablan de los tipos de trabajo y aquí sí hacen una división un poco más específica. Por ejemplo, el sector sanitario tiene 4 niveles de riesgo y luego tenemos los otros sectores, personas que trabajan como sociosanitarios, personas que trabajan en la seguridad o como bomberos, que sería el caso, personas de mantenimiento en zonas COVID, y las van clasificando hasta aquellas personas que tengan un trabajo completamente aislado o individual, y van dando puntuaciones. Y por último, las opciones de gestión preventiva que les mencioné anteriormente también le ponen una calificación que es si la empresa puede o no dar formación, si la empresa puede o no dar las medidas de protección y si la empresa acepta o no las adaptaciones que proponga el servicio de prevención. En definitiva, pues vamos a tener una puntuación y podemos decir entre 0 y 3, o que no es vulnerable o que hay un bajo riesgo, y también podemos determinar las otras puntuaciones que nos dirían, pues esta persona tiene un riesgo medio, vamos a modificar ciertas cosas, o es muy elevado y necesito que me lo retires de ese lugar por su alto nivel de riesgo. Entonces, el paciente nos diría, pues ya soy vulnerable, ¿qué van a hacer por mí? ¿Cuánto tiempo voy a ser vulnerable? La respuesta a cuánto tiempo voy a ser vulnerable es muy difícil de dar ahora, pero básicamente es cuando tengamos una vacuna y cuando tengamos un tratamiento eficaz. Como todavía no lo tenemos, es decir, todas estas personas desde marzo han sido calificadas como sensibles. Al principio todas se sacaron y por eso la cantidad de bajas laborales que hubieron en ese momento, y pues se han ido reinsertando las personas poco a poco con las nuevas medidas de protección. En el caso que hemos puesto de nuestro bombero, pues le diríamos, ¿qué vamos a hacer por ti? Pues mira, formación e información en tu puesto de trabajo. Vamos a reestructurar tu puesto de trabajo. Por ejemplo, ya no vas a hacer salidas, a hacer rescate de personas, sino que vas a estar por radio coordinando. Vas a utilizar unos EPIs que te van a proteger. Y en aquellos trabajadores que no podamos hacer todo esto, pues le decimos, mira, te tengo en teletrabajo. De repente, por poner un ejemplo y no me por la tangente, pues él sabía de computadoras, pues tú te vas a encargar de la parte de computadoras desde casa para nosotros protegerte. Ok. Y los que no podemos, que son de teletrabajo, les voy a dar 2 recomendaciones. Pueden volver a ver la presentación del doctor Miguel de Jesús de Mendoza, que habló sobre las medidas saludables del trabajo. Obviamente esta persona que está aquí no es el ejemplo más adecuado de medidas saludables. Puedo enviar, que es la guía práctica sobre el teletrabajo durante la pandemia y más allá, porque esto de la telemedicina, el teletrabajo, ha llegado para quedarse. Y por último, también es importante hablar en los trabajadores de dónde es su tipo de trabajo, porque aquellos trabajadores que trabajan en lugares que no están bien ventilados, que no están haciendo un uso adecuado de su mascarilla, obviamente tienen un mayor riesgo, y para eso ya tenemos estudios que han ido valorando la posibilidad del contagio. Criterios de reincorporación. Me quise colocar esto porque, aunque no quería meterme en el tema de las bajas laborales y todo esto, pues también toco un poquito el área de medicina laboral, y voy a hablar de 3 puntos básicamente. Los sanitarios, para poderse reincorporar si se han contagiado de coronavirus, tienen que cumplir los siguientes criterios. El primero, haber pasado 14 días desde la primera vez que tuvieron el PCR positivo o presentaron los primeros síntomas, y de estos 14 días al menos estar 3 días sin síntomas. Luego tienen que tener obligatoriamente una PCR negativa y una serología con una IgG positiva. Cuando se reincorporan,
no pueden estar en contacto con personas que sean vulnerables o que sean inmunosuprimidos, al menos por los primeros 14 días. En la población no sanitarios, más o menos son las mismas características, solamente que no hacen la exclusividad de un test de PCR negativo. Puede ser cualquier test que determine que ya han pasado la patología y debe hacer un seguimiento pasivo cuando reingrese a su puesto de trabajo. Y la pauta que han marcado aquí la han bajado de 14 días a 10 días, teniendo o una PCR negativa o un test de IgG positivo, o que las pruebas estén completamente negativas. En cuanto a los vulnerables, se han determinado fases para la incorporación, dejando por último a aquellas personas mayores de 65 años y que tengan algún tipo de patología. Se han reincorporado muchas personas que estaban de baja inicialmente, las personas hipertensas, las personas con asma, con uso de los EPIs adecuados. Pero las personas mayores de 65 años, por ejemplo, los médicos que son mayores de 65 años, que se le ha pedido voluntariado, generalmente lo que están es en apoyo, haciendo rastreo a través de llamadas telefónicas, y aquellos que manejen las tecnologías en el área de la telemedicina. Por último, ¿de dónde ha salido toda esta información? Pues mi recomendación es seguir la información que está en el Ministerio de Sanidad de España. Tienen por lo menos unos 30 documentos que van actualizando, como les digo, el de riesgos laborales. Al principio casi semanalmente teníamos una nueva actualización porque obviamente la información iba saliendo. La página de la Asociación de Médicos Especialistas, y las que particularmente a mí me han gustado. Me ha gustado mucho la de TAI, que es de Islas Baleares, perdón por la grosería. Esta página está muy bien porque tiene infografía que le puedes dar a los trabajadores según su tipo de labor, si son de hostelería, si son dependientes, de qué medidas deben tomar en su puesto de trabajo para estar protegidos. Entre ellas, no salir a fumar con el compañero, que son una de las cosas que más vemos en los lugares. O sea, se contagian en el trabajo básicamente cuando salen a comer o cuando salen a fumar con los compañeros, y no literalmente en su puesto de trabajo. Conclusiones. Pues las conclusiones que he encontrado es que considero que la medicina laboral ha estado muy a la sombra de la pandemia, y realmente creo que han hecho un gran trabajo en cuanto a la adaptación, porque si no, muchísimas personas estarían de baja, muchísimas. Ya con los datos que les di al principio, creo que es bastante ejemplo para decir, son vulnerables, pero pueden trabajar bien adaptados. Lo otro es que estas medidas están orientadas completamente a proteger a la población, porque no es solamente que se van a enfermar, sino es que se pueden morir. Entonces es importante recordar esto cuando estamos valorando. Lo otro también, recordar las conductas saludables en los puestos de trabajo. Y pues yo tengo 3 interrogantes que son las que me hago cada vez que hago una revisión, y es, ¿podría también la medicina laboral utilizar la telemedicina para hacer sus... Yo creo que sí, y también hoy que vimos al doctor Grossman exponiendo, de hecho, para medicina laboral, para explicarle a las personas las cosas que deben hacer, por lo menos en una obra, ya se utiliza la realidad virtual para explicarle a ellos lo que van a sentir, lo que deben hacer, y exponerlos a riesgo de forma controlada. También la planificación de la gestión de la pandemia, considero que deberían tomar en cuenta las labores que hacen del servicio de prevención de riesgos laborales, porque muchísimo. Es que también la prevención de riesgos laborales o los servicios de prevención pueden disminuir mucho la carga de la atención primaria, al menos en España, que la atención primaria es la que recibe la primera carga, y considero que este tipo de médicos también podrían ayudar mucho a hacer una gestión adecuada. Antes de finalizar, quiero dar las gracias al doctor Fedor Ochoa y a su hija Victoria Ochoa por habernos permitido utilizar el logo que nos ha acompañado durante toda la cumbre, a todos mis compañeros que han estado en la gestión de la cumbre, y a los 2 grupos que han apoyado, que son la Asociación de Becarios de Japón y la Escuela de Salud Pública. Y bueno, esperemos que los trabajadores puedan darnos las gracias fuera de esas barreras de su casa, que puedan volver al trabajo de forma adecuada y con una mejor disposición, y por sobre todas las cosas que estén protegidos. Y bueno, me despido. Verónica, excelente presentación. De verdad que nos has abierto los ojos a muchos médicos sobre la
que en cierta medida lo sabemos, ¿no? La importancia de la medicina laboral y de los servicios de prevención, que a veces pues no los utilizamos adecuadamente y nos dirigimos realmente a que nos hable el médico de cabecera, sobrecargando el trabajo de ellos, por supuesto, que ya lo tienen bastante ahora con lo de la telemedicina, en puestos que están parcialmente adaptados, porque son médicos que están utilizando el teléfono, se pasan todo el día en una Exactamente. postura, llamando a 1000 personas al mismo tiempo. O sea que realmente es complicado también el manejo para el médico de familia, el médico de atención primaria a tanta gente, ¿no? Y súmale también al trabajador. Exactamente. ¿Cuál crees tú que sea la cosa más difícil? Porque a nosotros, a mí como médico me da la impresión de todo lo que vi durante la pandemia, era como que no existía como un flujo normal de la información entre el ministerio y luego los hospitales. Era como que cada uno iba por su lado, daba esa sensación. Y luego también me da la sensación muchas veces que el médico de medicina laboral está en cierta medida como amarrado de manos de no tomar ciertas decisiones porque obviamente al final eso tiene una implicación de tipo económico. Ya. Es decir, si tú tienes un montón de gente de baja, Ya. tienes que redactar el trabajo, eso Vale. es una gente que entre comillas no está produciendo, entre comillas. Entonces, ¿dónde crees tú que está dónde se podría mejorar? O sea, nosotros como médicos tendríamos que exigir más, los servicios de prevención tendrían que poner firme en su trabajo o cómo tendría que ser eso? Yo considero en el tiempo que llevo trabajando con los servicios de prevención, como mencioné al principio, no soy médico del trabajo, pero en estos 3 años me he dado cuenta que tienen una labor demasiado grande y una responsabilidad también bastante grande en la toma de decisiones, por esto mismo que tú nos has mencionado en cuanto a la carga que significa decir, oye, no puedes trabajar y no vas a producir y esto obviamente trae una repercusión económica. Yo pienso que los médicos del trabajo sí deberían tener un poco de más mano firme. Considero que se les debió dar, no protagonismo, porque la palabra no es protagonismo, sino lo que tú has mencionado, hay que trabajar más en cohesión, más en trabajo en grupo y decir, oye, este especialista se encarga de valorar los puestos y de adaptarlos, porque se podían hacer adaptaciones desde el principio, pero también te encuentras con una barrera que es el no querer cambiar, el no querer aceptar que el mundo va cambiando y que te tienes que adaptar a ese mundo. Entonces, si hubiesen visto por lo menos esto que les traje, que realizaron los médicos del trabajo, desde junio ya los médicos del trabajo, mira, que podemos hacer teletrabajo, que muchas cosas las podríamos modificar. Ahora es que los hoteles están ofreciendo para que trabajadores puedan realizar sus actividades dentro de ellos. Entonces yo pienso que es un poquito de todo, pero que quizás habría que escuchar más a los médicos del trabajo y, y ver el valor que tiene el decir, mira, esta persona a lo mejor le falta un brazo, pero es que yo le puedo ayudar a que él tenga un brazo nuevo y pueda hacer esta actividad, por poner un ejemplo muy alegórico. Entonces, pienso que creo que estoy siendo un poco repetitiva, pero que es importante que se valore esta rama de la medicina, porque si desde el principio hubiesen escuchado un poco más lo que tenían que decir los médicos del trabajo, muchísimas personas hubiesen podido tener una mejor adaptación de su puesto y la respuesta hubiese sido un poco más rápida en la comunicación, porque al principio hubo mucho impacto entre lo que decía el médico del trabajo y lo que decía el médico de atención primaria, porque el ministerio no decía, oye, que los médicos del trabajo también están aquí haciendo cosas, y los médicos de atención primaria no sabían que nosotros estábamos trabajando en colaboración con ellos. Claro, Entonces, es que esta la sensación comunicación, es esa, que no hay comunicación, no exactamente. hubo una confianza, considero yo que no hubo una confianza de la información desde el principio porque partían del desconocimiento. Entonces cada quien como dijo, vamos a hacer lo que consideramos mejor sin escuchar a nadie. Si hubiese habido ese orden, esa cadena adecuada, creo que hubiésemos trabajado de una mejor forma. Bueno, para las personas que nos están acompañando y que no saben, en España cada comunidad autónoma pues funciona entre comillas de una manera independiente. Cada una puede tomar decisiones individuales en ciertas medidas según los planes de salud que se tengan, ¿no? Porque tenemos un plan nacional y luego cada comunidad adapta los planes a sus necesidades.
Sí. Y era evidente que cada uno intentaba hacer lo mejor que podía, Exacto. pero siempre como compitiendo de alguna manera con el ministerio porque no consideraba que era importante. Ya hemos visto en diferentes charlas que cada país, la respuesta de cada país también es diferente, cada país ha evolucionado distinto. Hay países que han logrado aplastar y controlar la infección manteniendo una especie de meseta, y hay países en que eso no se ha logrado, sino que se han mantenido picos y repicos constantemente, y por lo tanto no han logrado como una estabilidad desde el punto de vista epidemiológico con lo que se refiere a las endemias o la pandemia, ¿no? Y a esto asociándole con infecciones Sí. de otros tipos de virus, y esto además asociado padeciendo en la humanidad, pero evidentemente esto nos ha dado mucho, mucho que aprender. Yo no sé si alguna persona más tuviese algún comentario, tenemos ya 45 minutos, la próxima conferencia que nos va a hablar Jordi empezaría en 15 minutos, así que teníamos tiempo de un café. Y nada, Verónica, la verdad es que muchísimas gracias porque esto es un tema, me parece que es un tema complejo. Sí. Creo que una de las grandes dificultades es el exceso de información, como estuviéramos publicando mucho tiempo, infoxicación. Sí. Y sobre todo eso, gran cantidad de publicaciones sin tener la base metodológica adecuada, sino que cada uno iba publicando lo que se le pasaba por en medio, Sí. obteniendo resultados realmente dispares e incongruentes, ni siquiera con el sentido común, que a veces se nos olvida, que es lo que Creo debería que aplicar, ¿no? esa palabra que tú dices, sentido común, es creo que la más importante, porque de hecho hubo un momento donde incluso el ministerio sacó las personas con patologías renales y hepáticas porque no había evidencia que realmente respaldara que las personas con patología hepática y renal, como lo mostré en las imágenes, y eso pasó una semana y al siguiente día como que, rectificaron y lo volvieron a colocar por esto, porque la evidencia no era consistente y entonces era como unas ganas de publicar lo que encontráramos por publicarlo. Mira, yo encontré esto, que en parte está bien, pero siempre hay que leerlo con sentido común y en ese sentido las valoraciones que se han hecho de los trabajadores se han hecho más bien con el sentido común y con el apoyo de los especialistas. Oye, inmunólogo, que tengo un trabajador con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Realmente dándole un inmunosupresor lo puedo lanzar a una zona COVID, por ejemplo? Entonces ya uno decir, oye, no, mira, inmunosuprimido, está inmunodeprimido, por ejemplo. Claro, claro. Yo los invito también, finalizando la charla, que vuelvan a ver algunas de las conferencias, por ejemplo, la del día de hoy, la del doctor Torres Vieira, que habló sobre los 10 aprendizajes que hemos tenido durante estos 9, 10 meses de pandemia. Ha estado excelente porque ha dado algunos tips de cosas que estuvimos haciendo al principio y ahora nos hemos dado cuenta que estaban mal hechas. Eh, claro, como también decía el doctor Torres Madrid, pues todo lo que se diga ahora puede ser dentro de 10 minutos, Mentira, puede ser mañana. mentira, efectivamente. Y entonces, pues nada, todo ha sido un cambio demasiado veloz que no nos ha dado tiempo ni siquiera a ponernos al día con muchísimas cosas. También el doctor Bracho, que estaba hablando ahora sobre ivermectina, que también es un tema controvertido, que ha presentado una ponencia excelente, pues hablaba de lo mismo, que había hecho una revisión de 20 artículos y ya hoy tenía 25, entonces pues ya estaba un poco, entre comillas, atrasado con la información, ¿no? Claro. Y bueno, eso también da pie para esas plataformas como la que nos va a presentar Jordi dentro de 12 minutos, que es Epidemics, que nos ayuda sobre todo a mantenernos muy informados y al día, más que quizás para los médicos, porque estamos todo el día recibiendo información al respecto, pero para el público en general, que a veces le cuesta comprender mucha terminología médica o que escucha, tiene demasiada información de la tele, de la radio, de cualquier sitio, no contrastada, información no contrastada, y que eso permite la confusión, y entonces aparecen estos grupos negacionistas también, Claro. que nos crean un problema, ¿no? Y aquí entraríamos en otro tipo de discusiones también, pero que bueno, que nos puede dar la tarde para eso sería después con un café o en otra charla, y ojalá, como decimos, como digo yo, que nos abran las compuertas y nos permitan estar cerca unos de otros. Exactamente. Yo de momento, pues no, tenemos 10 minutos para descansar para la próxima presentación. Gracias, Verónica, de verdad. Gracias por todo. Gracias por ayudarme. No Gracias a por la ti, página. Rosa, por Gracias favor. por la presentación, por estar ahí. Y bueno, No a eres ti, Rosa, que la una verdad gran que amiga.
Ya vamos a hacer el team académico. El team académico, efectivamente. Sí, Verónica va a estar conmigo así en AMEVES haciendo cositas para formación médica. Bueno, pues nada, los dejo descansar 10 minutos y... Gracias por estar. Hasta luego. Nada, adiós.